Un santiagueño ha regresado a su tierra. Es 1953 y la madre de ciudades cumple 400 años. Ha venido Perón y todo su gabinete. El santiagueño llegó con ellos en el mismo tren, después de mucho tiempo lejos de su provincia. Pero la alegría no durará mucho. Se avecinan tiempos oscuros. Pero esta mañana todavía nada de eso importa. El santiagueño es uno de los hombres que ha ayudado a torcer el destino de la Argentina. Se llama Ramón Carrillo y esta es su historia. Ramón Carrillo nació en 1906 en Santiago del Estero. Fue neurocirujano, investigador, docente y político. La historia lo recuerda por haber sido quien organizó el sistema de salud pública en el país entre 1946 y 1955. Logró erradicar enfermedades endémicas, impulsó la creación de más de 200 hospitales y redistribuyó el acceso a la salud en la geografía argentina. Se convirtió en una de las figuras de bronce del peronismo. Pero este hombre fue mucho más que eso. Ramón Carrillo pertenecía a una familia de clase media santiagueña con un interesante capital cultural, por cuanto su padre, periodista, había sido también diputado provincial en 3 oportunidades. En consecuencia, criado en ese ambiente político y cultural, se adscribió rápidamente al radicalismo irigoyenista. Durante sus años como estudiante en Santiago, Ramón Carrillo fue promotor de periódicos escolares que tenían la mirada puesta en el contexto social de aquel entonces. En su último año de estudiante secundario, colaboró con el diario El Siglo, en el que también trabajaba su padre, y publicó un estudio sobre la vida y obra del gobernador Juan Felipe Ibarra. Gracias, Carlos. Vino de Santiago después de escribir ese artículo maravilloso, para un chico de 17 años es maravilloso, que se ocupe de los ancianos. Acerca de los ancianos, en particular del campo de Santiago, que en aquel momento, 1923, no tenían jubilación, no tenían ningún recurso. En 1924, con 18 años, se fue a vivir a Buenos Aires para ingresar a la Facultad de Medicina de la UBA, de donde se graduó en 1929. Estudió con medalla de oro, unos promedios enormes y, lógicamente, le dieron una beca para ir a Europa. Cuando se recibe, ve en Europa a aquellos que habían sido compañeros o amigos de Cristofredo Jacob, llega a Alemania, llega a Holanda, llega a Francia. Carrillo vivió en Europa durante 3 años. Trabajó en la Facultad de Medicina de París, en el Centro de Investigaciones Neurológicas de Ámsterdam y tuvo un paso por Berlín. En esos países está un mes más o menos, en un sitio está 4 meses, en los demás laboratorios, que no eran mejores que nuestros laboratorios. Acá el Monumento Histórico Nacional del Fondo del Borde está en el mismo nivel o mejor que algunos de los que él visitaba. Pero eso era la crema de la neurobiología mundial. A él lo que le importaba era no la clínica dato, sino la clínica que entiende. Mientras al revés, en Estados Unidos, en Inglaterra, lo que estaban haciendo era intentar desmenuzar los problemas, él lo que quería era verlos en un contexto mucho mayor para entender justamente cómo curar, pero también
de dónde viene, qué es persona. Lo que más le importó siempre fue por qué respetar a las personas. Regresó a la Argentina en 1933, en plena década infame, y comenzó a vincularse con los círculos intelectuales nacionalistas de la época. El nacionalismo no se le despertó a Ramón en Europa, lo traía de alma. Cuando vino, lógicamente se metió con su grupo de nacionalistas. Tuvo que hacer mucho, hacía experimentos en el Borda, unos añitos después estaba tratando de hacer los primeros trasplantes de cerebro, de conejos, aclaremos, importantes, necesarios en ese momento, haciendo investigación, y de noche se encontraba con sus amigos de Forja, sus amigos de la noche, con Homero Mansi, con los discípulos, con Arturo Jaureche, el pibe Arturo Jaureche, con Scalabrini Ortiz. Carrillo estrechó lazos con los intelectuales de Forja, que denunciaban el colonialismo y las políticas antinacionales. Su vinculación con estos ámbitos corrió en paralelo con una importante carrera como médico y científico. En 1933 le encomendaron la creación del Laboratorio de Neuropatología del Instituto de Clínica Quirúrgica de Buenos Aires. En 1938 ganó por sus investigaciones una mención del Premio Nacional de las Ciencias. Y en 1939 asumió la jefatura del servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central. Él tuvo mucho más que ver con una mirada de Buenos Aires que de Santiago del Estero, ¿sí? Si bien, obviamente, él tenía en su discursividad hay elementos que recuerda a Santiago del Estero, es más fuerte los elementos metropolitanos de la gran ciudad. Fueron sus años en el Hospital Militar, que transcurrieron entre 1939 y 1945, los que le hicieron conocer la realidad sanitaria del país. Atendiendo a los aspirantes al servicio militar, pudo comprobar la prevalencia de enfermedades vinculadas con la pobreza, especialmente en aquellos provenientes de las provincias más pobres. Participación que él tiene en el primer Congreso de Población organizado por el Museo Social Argentino en 1940, donde hay su intervención conjuntamente con Pedro Almonacid, es viendo el potencial que existía poblacional en la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Y ahí ven los dos como un suerte de bagaje cultural, político y antropológico que sería como un elemento muy importante a tener en cuenta a nivel de política poblacional. Esa es la primera vez donde claramente hay una asociación de Ramón Carrillo con su provincia natal. Desde allí llevó adelante estudios estadísticos que determinaron que el país solo contaba con el 45% de las camas necesarias, además de estar distribuidas de manera desigual. Algunos de sus biógrafos cuentan que en ese tiempo conoció a Perón en el Hospital Militar y allí tuvieron largas conversaciones, tras las cuales trabaron amistad. Se suele considerar que Perón le ofrece la cartera educativa antes que la cartera sanitaria. Él la rechaza y luego de su rechazo le vuelve a ofrecer la cartera de salud pública. Esto da cuenta que él no viene de una trayectoria previa ligado a sanidad pública. Él se construye en un sanitarista importante en la gestión. A mediados de los 40, Carrillo ya era un intelectual destacado y reconocido, que había llegado a ser decano de la Facultad de Medicina de la UBA. 17 de octubre. Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. El 17 de octubre de 1945 lo encontró en el Hospital Militar, actuando como mediador para recibir a Perón
que estaba preso en la isla Martín García. Ahora va haciéndose más densa la multitud. Los grupos convertidos en una numerosa columna se encaminan hacia el hospital militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. En 1946, Ramón Carrillo asumió como secretario de Salud del Gobierno de la Nación. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el presidente de la Nación toma juramento de fidelidad a la nueva Constitución a ministros del Poder Ejecutivo. Ramón Carrillo es el funcionario que está dentro de una cartera estatal más joven de la historia de la Argentina del siglo XX. Durante su gestión dentro de la Secretaría de Salud Pública, él muy hábilmente se rodea con los personajes más importantes que existían en ese momento vinculado a la profilaxis y a la salud pública y empieza a gestar el proyecto sanitario. Pero, insisto, no es que él tenía un proyecto previo y lo concreta durante el peronismo. Se gesta en el propio proceso del primer peronismo. Desde allí diseñó y puso en práctica el sistema de salud pública en la Argentina. Con la llegada del peronismo y con Ramón Carrillo a cargo de la cartera de salud, se concibió un plan homogéneo, podríamos decir así, para toda la Argentina, que incluía dividir al país en regiones y, de acuerdo a las necesidades de cada uno, fundar lugares, hospitales cabeceras, hospitales regionales, para que la gente de las provincias cuya realidad conocía a fondo Carrillo pudiesen contar con cama, quirófanos, asistencia especial en esos lugares sin necesidad de concurrir a los centros especializados de la capital federal. Es por esto que este plan integral llenó un vacío existente hasta ese entonces en el país. Ramón Carrillo tuvo como pasión la ciencia, la que supo articular con su profundo conocimiento sobre las necesidades del país, sobre todo de las provincias del interior y las más relegadas. Su proyecto sanitario fue posible gracias a que él tuvo la visión de articular el campo médico burocrático con la propuesta sanitaria y con la propuesta de política social iniciada en la década del peronismo. Gracias a eso fue posible la ampliación del sistema sanitario nacional, llevar adelante por primera vez una política de salud pública con alcance a toda la población y ingresar a la salud pública a una instancia de desarrollo de salud social que hasta ese momento en América Latina no se había visto. La protección y mejoramiento de la salud habrá de perfeccionarse con la ampliación considerable de los servicios médicos. La Secretaría de Salud de Carrillo no tenía límites en el presupuesto. En 10 años duplicó el número de camas existente en el país y redistribuyó su localización, brindando acceso en lugares remotos. La habilitación progresiva de policlínicos regionales irá complementando la acción integral dispuesta en tal sentido. Llevó adelante campañas de prevención y cuidado con las que se erradicaron enfermedades endémicas como el paludismo y disminuyeron sensiblemente la sífilis y las enfermedades venéreas. El ministro Carrillo y el presidente Perón se refieren a la trascendente significación de la lograda iniciativa que honra a la patria americana y a la humanidad. Creó 234 hospitales y policlínicos gratuitos. En el interior del edificio, el ministro de Salud Pública descubre una placa recordatoria. Y redujo los índices de mortalidad infantil. Recibe una donación de 500 millones de unidades de penicilina destinada a la Fundación de Ayuda Social que lleva el nombre de su señora esposa, brindándose luego por esta nueva gran conquista de la industria terapéutica argentina. El Plan Nacional de Carrillo se realizó con éxito entre 1946 y 1948, expandiendo su acción por todo el país. A partir de fines del 48, cuando se fundó la Fundación Eva Perón, empezó a declinar como consecuencia del
la superposición de funciones entre el Ministerio de Salud, creado a partir de 1949, y la Fundación, que empezó a acaparar ciertas funciones que eran propios de este ministerio, como creación de hospitales, postas sanitarias, centros de salud, que incluso el propio ministerio no contaba. Parece paradójico, pero aún después de transformada la subsecretaría en ministerio, empezó a contar con menor presupuesto como consecuencia de ello. Fue el ministro que más tiempo estuvo junto a Perón. Y esa pequeña característica marca las dotes políticas que él tenía. Un personaje muy carismático, insisto, ¿no? Con dotes carismáticas propias, y quizás por eso mismo tuvo problemas en la gestión, por cierto opacamiento que por momentos podía llegar a opacar a la figura o de Eva o de Perón. Años más tarde, Carrillo escribiría que la lealtad es una de las principales virtudes del hombre, un nivel más elevado del amor. Esa lealtad le permitiría construir su legado, pero también le costaría su vida. Lo que recuerdo más significativo para mí fue una noche que me dijo: ve a la presidencia que el general Perón te va a entregar él me dijo la introducción del libro La teoría del hospital. A mí me sorprendió porque que Perón le hiciera el prólogo a un libro con el trabajo y las responsabilidades me sorprendió. Pero Perón tenía una gran preocupación y una gran formación en medicina preventiva y social. Así que yo fui a retirar el trabajo del general Perón, esperé una media hora porque no lo terminaba, de pronto salió y me dijo: acá está, no está terminado, pero dile al doctor Carrillo que no puedo hacer más, que lo termine él. El 25 de julio de 1952 murió Eva Perón. En 1953, al conmemorarse el primer aniversario de su muerte, tuvo lugar la celebración de los 400 años de la ciudad de Santiago del Estero, primera ciudad fundada en el país. El general Perón, líder de los argentinos, preside los actos conmemorativos del 4º centenario de la fundación de Santiago del Estero. Todo el pueblo santiagueño aclama al general Perón cuando las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Trabajo desfilan ante el primer magistrado. Pasa la aviación. Fue en ese contexto que Ramón Carrillo volvió a su provincia, acompañando a Perón y su gabinete en un momento de inminentes cambios políticos. En los festejos del 4º centenario de la fundación de la provincia de Santiago del Estero, en un momento donde políticamente el Ministerio de Salud ya tenía algunos problemas en cuanto a recursos y presencia dentro del armado del gobierno peronista, se hace un tren sanitario, ¿sí? Y un tren sanitario solamente a la provincia de Santiago del Estero, en donde, bueno, obviamente va él, ya no con la figura de Eva Perón, va solo, porque Eva Perón había fallecido, y hay un intento de una reconstrucción de su poco caudal político que ya tenía en 1953, yendo a la provincia natal. Durante los días que pasó en la provincia con motivos del 4º centenario, Carrillo restableció contacto con muchos de sus amigos santiagueños. Los festejos, con la presencia de los funcionarios nacionales, duraron 3 días, y en ese tiempo el ministro de Salud de Perón organizó mitines en confiterías del centro hasta altas horas de la noche.
En esos días de agosto de 1953 se inauguraron la nueva Casa de Gobierno, el edificio de la Escuela Normal Manuel Belgrano, el mercado de abasto y el arco de entrada a la ciudad. Se realizó también el primer Congreso General de Historia y hubo un monumental desfile de militares, granaderos, estudiantes y obreros forestales. Cumplida su visita a la centenaria ciudad, el general Perón llega a La Banda, aún en territorio provincial. Aquí habría de pulsar en última instancia la adhesión del pueblo santiagueño. Toda la población aclama al presidente de los argentinos, que una vez más le dirige su palabra rectora. No olviden que esta lucha de todos los días por el engrandecimiento de La Banda es también la lucha de todos los días por el engrandecimiento de la patria. Pero menos de un año después, por razones nunca establecidas, Ramón Carrillo renunciaría al Ministerio de Salud. Distintas versiones aluden a las diferencias que mantuvo con Perón respecto de su enfrentamiento con la Iglesia Católica. Otras refieren a sus problemas de salud. En 1954 partió junto a su mujer y sus 4 hijos rumbo a Estados Unidos a buscar un tratamiento para su crónica hipertensión, que había empeorado en los últimos años. Fue durante su estadía en Estados Unidos cuando tuvo lugar la Revolución Libertadora que depuso al gobierno peronista. Carrillo se convirtió en un hombre buscado y nunca más pudo volver al país. Logró vincularse a una importante empresa minera estadounidense que le dio trabajo como médico en una explotación en Brasil. En noviembre de 1956 se radicó con su familia en ese país. Trabajó en Belém do Pará mientras su enfermedad empeoraba. Yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir. Posiblemente poco, salvo un milagro. También puedo quedar inutilizado y solo vivir algo más. A fines de 1956 sufrió un accidente cerebrovascular que le causó la muerte. Sus restos pudieron volver a Santiago recién en 1972. Especialmente del 2010 en adelante, hay una reivindicación muy fuerte hacia la figura de Ramón Carrillo, en monumentos, plazas, homenajes, que quizás esto no era previamente al 2010, ¿no? Es el bicentenario que es un momento de análisis de muchos aspectos y también de las figuras de las provincias. En este momento hay una adopción del nombre de Carrillo en diversos sitios, pero no creo que haya un conocimiento profundo sobre la enorme contribución de Carrillo al desarrollo de la salud en el país. Hay campos en los cuales no se puede hablar no se hable de Carrillo. Yo que estuve dentro y otros jóvenes no teníamos idea clara de la cantidad de obras que hizo. En este momento se están haciendo listados, ya van por 240 de las obras que pudo hacer en un lapso corto. Poderosos establecimientos que hay en Buenos Aires, que son de la época, hospitales en las provincias, centros de salud. Esa obra fue extraordinaria. La formación de personal. Era sorprendente la capacidad de acción de Carrillo. Era esa rarísima combinación entre el hombre de acción y el hombre de pensamiento. Unos meses antes de morir, le escribió a su amigo Segundo Poncio Godoy para contarle de su situación.
que no dudes de mi honradez, pues puedes poner las manos en el fuego por mí. Ahora vivo en la mayor pobreza, mayor de la que nadie puede imaginar, y sobrevivo gracias a la caridad de un amigo. Por orgullo no puedo exhibir mi miseria a nadie, ni a mi familia, pero sí a un hermano como vos, que quizá, conociéndome, pueda comprenderme. Si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo, donde dejé mi vida.